les indiqué, el procedimiento está descrito en la guía y consiste en lo siguiente. Luego del día 15 o 30 o 31, después de cada mes, tenemos 5 días hábiles para realizar el pago a los participantes, ¿no? Esta solicitud la tiene que emitir el organismo ejecutor, es decir, la municipalidad, basándose en el informe del tanto del responsable técnico como del supervisor, ¿no? Un informe simple, una hoja donde se indique que se cumplió la quincena y se debe solicitar el pago a los participantes. Tiene que ajustarse el registro de asistencia de los participantes, ¿no? Este formato que ven acá a la derecha, y se les entrega a los organismos ejecutores para que los participantes de las distintas actividades registren su ingreso y su salida, ¿no? Y firmen, lógicamente, en cada día laborado. Todas estas hojas de todo el periodo trabajado tienen que estar debidamente suscrito por el responsable técnico y el supervisor. Y se presentan los originales. Y como les digo, deberían hacer esta solicitud el mismo día que de la quincena, creo que el día 15, o el día 30 o 31, o a más tardar el día hábil siguiente, ¿no? Para que la unidad zonal lo revise y de darle el visto bueno, les entregue la hoja de pagos. En la hoja de pagos están los nombres de los participantes y los montos que se les tienen que pagar, para que una vez que ellos reciban ese incentivo económico, firmen y coloquen su huella digital, ¿no? Entonces, esta solicitud de pago, ¿qué es lo que tiene que ajustar? Como dice en el punto 4, tiene que ajustar el registro de asistencia a participantes, número 1, número 2, el registro de tareos, OE06. El registro OE06 es un formato que se imprime desde el sistema y lo imprime el supervisor de la actividad, pues es el único que tiene acceso al sistema de los tareos, es quien realiza los tareos de forma diaria. Y también tiene que adjuntarse el cuadro resumen de pago por participantes o formato OE06, que lo vamos a ver más adelante. Sí, toda esta documentación tiene que estar debidamente suscrita. La cámara, ese es de acá del mío. Y el supervisor del... ¿Qué es lo que dice la guía técnica? Le da un plazo de 2 días hábiles al organismo ejecutor para que solicite el pago a los participantes, ¿no? Ese es un plazo máximo, pero yo le estoy indicando que eso lo deben hacer el mismo día, cumplida la quincena, o a más tardar el día hábil siguiente, ¿no? Para que ese tiempo restante, los mismos 5 días hábiles, los 4 días hábiles que quedan, ya corre el trámite al interior de la municipalidad y se cumpla con ese plazo. Una vez que la unidad zonal recibe la información, lo verifica y si está conforme, emite la hoja de pagos. Como les había indicado, la hoja de pagos es este formato que está acá a la derecha, ¿no? En la cual está la lista de los participantes y los montos que se les tiene que pagar. Ahora, el incumplimiento de la obligación de pago dentro del plazo es causal para que el programa informe al órgano de control institucional. Sí, en resumen, eso es lo que hemos estado viendo el día de ayer. Con respecto a la presentación de informes quincenales, habíamos dicho que no tenemos formatos establecidos en la guía técnica y ustedes también ya lo tienen en su formato digital. Tenemos, el organismo ejecutor tiene 7 días hábiles para presentar ese informe, en el cual tiene que adjuntarse la hoja de pago a los participantes. El incumplimiento en la presentación del informe quincenal también es motivo
para que el programa haga de conocimiento al órgano de control institucional. Y así está establecido en la guía técnica en el numeral 2.1.4. Estábamos viendo también el contenido del informe quincenal y sus adjuntos. El informe quincenal propiamente es el formato OE04. En la primera parte hemos visto que se tienen que colocar los datos generales de la actividad, y en la parte del presupuesto de la actividad hay que colocar los datos de la ficha técnica elegible, que son datos que conocemos y que están en la ficha técnica. En cronología de la ejecución, también las fechas que nos piden ahí, ¿no? La fecha de entrega de la zona de intervención, que según la guía tiene que suscribirse un día antes del inicio, la fecha de inicio de la actividad, ¿no? Que es el acta esa fecha está en el acta que se firma al inicio de la actividad y que también han remitido a la unidad zonal, ¿no? La fecha de término programada también está en la ficha, y la fecha de término real, esta será informada en el último informe, ¿no? Mientras tanto lo tenemos que dejar en blanco. Si hubiese ampliaciones de plazo, también se colocan los datos de las ampliaciones de plazo ahí y en qué fechas se han presentado, ¿sí? La cantidad de días hábiles y la resolución que aprueba esa ampliación de plazo. El tema de las ampliaciones de plazo está regulado también en la guía técnica, ¿no? Ahí establece con qué tiempo de anticipación y bajo qué causales se acepta una ampliación de plazo. Bien, antes de continuar, les pido un par de minutitos, por favor. Bien, vamos a retomar. En el resumen de valorizaciones quincenales, tenemos que colocar de quincena a quincena, es un cuadro que se va a ir acumulando. Bueno, en la primera quincena solamente habrá una línea, en la siguiente quincena ya habrá dos líneas rellenadas. Entonces se coloca ahí la valorización programada y la valorización ejecutada. ¿Sí? La programada la tenemos de los cronogramas reprogramados que tenemos que presentar al inicio. Y la valorización ejecutada sale del formato OE05, ¿no? Es lo que vamos a ir ejecutando quincena a quincena. ¿Sí? Muy importante chequear la variación, puesto que en el numeral 2.2.2 de la guía establece que si hay un retraso mayor al 80%, o en todo caso, si la valorización ejecutada es menor al 80% de la programada, el organismo ejecutor, es decir, el supervisor o el responsable técnico, deben presentar un cronograma valorizado acelerado que nos garantice la ejecución de las metas físicas dentro del plazo. Muy similar a lo que se maneja en una obra pública, por ejemplo. Sobre la valorización programada, les indiqué que eso sale del cronograma reprogramado, actualizado. ¿No? Ese cronograma tiene que tener una desagregación quincenal, ¿no? Y así la tienen que presentar a la unidad zonal del programa. Y la valorización, el calendario valorizado está en la ficha técnica, en el formato 12, si no me equivoco. Ustedes pueden ver que ahí tiene una desagregación mensual, ¿no? Entonces eso hay que modificarlo, hay que hay que ponerlo de manera quincenal, ¿no? Una desagregación quincenal, para poder llenarlo en este formato OE04, si no, eso no va a ser posible. Con respecto al control del avance financiero, en la columna de monto otorgado, según decreto de urgencia, tenemos que colocar los datos de la ficha técnica declarada elegible. No tenemos los datos que están en el formato 4B. ¿No? Por rubro tenemos los montos que han sido asignados a través de la ficha técnica elegible. Y en las tres columnas siguientes tenemos que poner, por ejemplo, en la columna actual,
tenemos que poner los montos que se van ejecutando financieramente, que el organismo ejecutor va ejecutando. Diremos que ha ejecutado un monto cuando ese monto ya tiene el comprobante de pago de tesorería, ¿no? ya tiene ya está cargada en el módulo SIAF de la municipalidad, ¿no? Y además de eso cuenta ya con la factura del proveedor, cuenta con los informes que autorizan los pagos, etcétera. Es decir, ya ha pasado a la fase de devengado, ¿no? Y probablemente también a la fase de girado. Por lo menos tiene que estar en la fase de devengado para que ustedes puedan colocar un valor acá. Si colocan un valor ahí pero no tienen debido sustento en los términos que les he mencionado, tendremos que observar este formato. Con respecto a la mano de obra no calificada, la ejecución de la mano de obra no calificada, es decir, el gasto correspondiente a la mano de obra no calificada, se sustenta con la hoja de pagos cancelada, ¿no? Como ya les indiqué, el procedimiento de pago a participantes es un procedimiento independiente del informe quincenal, de tal manera que cuando llegue el momento de presentar el informe quincenal ya deberíamos tener esa hoja de pagos cancelada, ¿no? Para adjuntarla. Entonces, este control de avance financiero debe estar sustentado en todos los documentos que acreditan la ejecución financiera. Si hay retrasos en la ejecución financiera, también es causal para que el programa haga de conocimiento al órgano de control institucional, ¿no? Así está establecida también en nuestra guía técnica. Bueno, y acá hemos hablado de la columna actual, también tenemos la columna anterior, que en la primera informe quincenal dirá 0, y el acumulado, que es la suma de las dos anteriores, ¿no? Muy importante también es ir chequeando los saldos que tenemos por ejecutar financieramente. ¿Sí? Si este saldo pasa las quincenas y todavía se mantiene bastante elevado, ¿no? Será motivo de observación, ¿no? Porque no están ejecutando el monto que ya les ha sido asignado para la actividad, no están ejecutando financieramente todavía. Con respecto a la comparación del avance físico y financiero de la mano de obra no calificada, es un cuadrito bastante importante porque nos va a poner en evidencia qué tan efectivos o eficientes somos con el gasto de la mano de obra no calificada. En la primera fila, el avance físico del MONC, ¿no? Esa es la terminología del programa, al avance físico del MONC, tanto el anterior, el actual y el acumulado, van a salir del informe o del formato OE05. ¿Sí? Van a salir del formato OE05, que es la valorización quincenal. En la fila de avance ejecutado va a salir, los datos van a salir de las hojas de pago canceladas. Es decir, en una quincena determinada tendremos un avance físico que sale de la valorización y un avance ejecutado que sale de las hojas de pago canceladas, ¿no? Valorización, lógicamente referida al MONC, nada más, y ejecutado también al MONC. En este cuadro estamos viendo solamente lo que respecta a la mano de obra no calificada. Y los porcentajes van a salir de dividir los valores correspondientes entre el total del MONC, ¿no? Todos los porcentajes resultan de dividir entre el total del MONC. Entonces, si esta diferencia es bastante notoria, estaremos diciendo que no somos eficientes al momento de ejecutar el MONC, o al momento de usar la mano de obra no calificada. Con respecto a las partidas ejecutadas durante el periodo, es muy importante colocar ahí
en observaciones y comentarios, sobre todo hechos relativos a estas actividades, ¿no? Podemos colocar ahí, por ejemplo, por qué no se han ejecutado partidas que estaban programadas y por qué se han ejecutado partidas que no estaban programadas. Eso lógicamente puede suceder, puede haber una reprogramación de ese tipo y justamente este informe quincenal es para que nos reporten eso. Muy importante no dejar en blanco estas casillas, siempre hay que informar. Así todo esté ok, esté correcto, también habrá que poner ahí que todo está ok y no hay ningún inconveniente con la ejecución de la actividad. Muy importante siempre estar informando porque eso les va a servir a ustedes mismos cuando se vean en la obligación o la necesidad de repente solicitar una ampliación de plazo o una paralización. ¿Sí? Los problemas que se van teniendo siempre hay que irlos informando quincena a quincena para que la unidad nacional tenga conocimiento. En la columna indicador vamos a colocar colores, ¿no? Dependiendo del porcentaje de avance. El porcentaje de avance se va a calcular como el avance ejecutado entre el avance programado. Es decir, la columna que está acá entre el metrado programado, ¿no? La columna que está acá. Esos metrados programados también salen del cronograma del cronograma, ¿no? Que nos han presentado inicialmente. El cronograma reprogramado. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, pero hay acá comentarios en el chat que no está... He salido y he vuelto a entrar por si acaso, para que se actualice. Estábamos en las partidas, en el control de ejecución de partidas, ¿no? Ahí vamos a colocar las partidas que se han ejecutado y los metrados correspondientes, tanto programados como ejecutados, ¿no? Y vamos a calcular el porcentaje de avance de cada partida y colocaremos verde, amarillo o rojo dependiendo de los valores que nos salgan, ¿no? cuando hacemos la comparación. Información relevante del periodo ejecutado son campos de libre edición. Siempre hay que ser bien prolijos cuando describimos, citamos hechos, tenemos que hacer referencia a documentos que se han emitido, tenemos que poner siempre las fechas, en general los sucesos más relevantes, ¿no? Referidos, por ejemplo, si se ha modificado la ficha técnica, que también podría darse, está previsto en nuestra guía, podría haber ampliaciones de plazos, paralizaciones y reinicios, ampliaciones presupuestales, bueno, está ahí también, pero no creo que se dé ese caso. En todo caso pueden añadir acá también más columnas, más filas, si quisieran informar algo de relevancia que esté ocurriendo en la actividad. Con respecto al control de participantes, vamos a colocar el número de semana, o semana 1, 2 o hasta 3, y tenemos que acá describir de qué día a qué día es la semana que estamos considerando, la cantidad de días hábiles que hay en la semana, la cantidad de participantes que estaban programados para esa semana, ¿no? Que también sale de los cronogramas reprogramados, ¿no? Que nos presentan al inicio, y la cantidad de participantes tareados. Esa es la cantidad que aparece en el registro de asistencia. No, tenemos que trabajar con el valor promedio, puesto que en una semana esa cantidad no es fija, ¿no? Podría variar porque algunos participantes podrían faltar. Entonces, el número de tareados, número de participantes tareados, colocaremos el valor promedio de esa semana. El número de participantes programados, no hay problema, es un valor fijo. El indicador vamos a calcularlo como el número de participantes tareados entre el número de participantes programados, ¿no? Como indica acá abajo. Tareados versus programados, y colocaremos estos colores de acuerdo a los porcentajes que nos salgan. Ahora, una quincena podría tener podría requerir 3 líneas, ¿no? En cuyo caso acá le podemos aumentar
una línea más, ¿no? Como esto está en un formato Excel, podemos añadir una fila más, ¿sí? Como indica acá. Y nuevamente en los comentarios tiene que haber comentarios tanto del responsable técnico como del supervisor. Si el responsable técnico dice que todo está ok, más abajito el supervisor tendrá que confirmar que todo está ok. La parte de panel fotográfico indica que mínimo 8 fotos nítidas de color, ¿no? Fechadas, de preferencia tomadas con una cámara digital para que se vea ahí la fecha de la foto. Y si no tienen una cámara digital, podrían hacer uso de su celular, pero siempre cuando le configuren para que ahí aparezca también la fecha. ¿Sí? Mínimo son 10 fotos, yo les recomiendo que pongan por lo menos 20, toda vez que esas fotos le van a dar sustento a la ejecución de la actividad. Las fotos y el cuaderno y los asientos del cuaderno de ocurrencias le dan formato a nuestra valorización. Entonces, mientras más fotos explicando lo que hemos ejecutado en la quincena, es menos la posibilidad de que se les observe. Sobre todo hay que capturar fotos, imágenes de partidas que presenten dificultades en su ejecución, ¿no? Haciendo una referencia a eso, podríamos posteriormente aducir que nos ha faltado tiempo o que necesitamos una paralización, etc. Y también partidas que sean difíciles de verificar luego de su ejecución, ¿no? Si es el caso. En la parte de abajo siempre hay que colocar el nombre de la actividad y el código, ¿no? En todas las fotos. Y como acá indica, en la parte de arriba, en la primera fotografía se deberá visualizar al responsable técnico y al supervisor. Yo diría que no solo en la primera, de repente en varias de las fotos siempre se tiene que ver al responsable técnico y al supervisor, ¿no? Para saber que han estado ahí dirigiendo y llevando adelante estas actividades. Con respecto al cuaderno de ocurrencias, tenemos que adjuntar los folios correspondientes al periodo y tenemos que indicar acá de qué folio a qué folio estamos reportando en este informe. Una recomendación que yo les doy es cuando rellenen el cuaderno de ocurrencias, ¿no? Es una actividad que tienen que hacerlo diariamente, y cuando lleguen al día 15 rellenan o ponen los asientos del día 15 y para el día 16 pasen al siguiente folio, ¿no? Si les sobra un espacio, simplemente lo marcan con una raya, indican que ahí no hay nada escrito y pasan al siguiente folio. ¿Eso para qué? Para que ustedes se eviten de sacar copias y tener que fedatear, ¿no? Porque si tenemos en un mismo folio asientos de dos periodos distintos, ¿no? Vamos a vernos obligados a hacer eso, ¿no? Y para no llegar a eso, no retrasarnos, es recomendable pasar al siguiente folio, ¿no? Una vez terminada la quincena. Los anexos de este formato E04 son la valorización, el cuadro de gastos por rubros, el cuadro de resumen de pagos participantes y el cuadro de resumen quincenal de ingreso y salida de materiales. Lo vamos a ver a continuación. Pueden ver que al final siempre está la firma del responsable técnico y del supervisor, ¿no? Son los profesionales, los técnicos que tienen que firmar en todos estos formatos y en todas las hojas. El formato OE05 está referida a la valorización desagregada, ¿no? Quincenal. En la parte superior, lo voy a agrandar un poquito. En la parte superior tenemos datos generales de la actividad, valorización número, empezaremos en 1, 2, 3, 4 hasta que terminemos. Tenemos que colocar los datos de la actividad, el costo que está en la ficha técnica,
y el monto otorgado mediante decreto de urgencia es un monto redondeado que ese dato le debe solicitar al responsable de supervisión de la unidad zonal. Tiene que otorgar ese dato. El costo de la actividad, el costo total, eso sí está en la ficha técnica declarada elegible. La fecha de inicio, el nombre del gobierno local, el plazo de ejecución, si estuviese ampliaciones del plazo, tenemos que indicar acá por cuántos días se ha ampliado ese plazo, ¿no? El plazo de ejecución. La ubicación, nombre de la unidad zonal, y acá tenemos que rellenar principalmente los metrados, ¿no? En base a la planilla de metrados. Para la planilla de metrados no hay un formato establecido en la guía técnica. Será un formato ya que lo defina el supervisor y el responsable técnico. Entonces, los datos de esa planilla de metrados se colocan acá, en esta columna de avance actual, y el MONC resultará de multiplicar ese metrado con el costo unitario correspondiente a MONC. De igual manera, el rubro otros también resulta de multiplicar el metrado con el rubro otros correspondiente. Al final tenemos que sumar esa columna de MONC, de avance de valorización del MONC, y es el dato que les indiqué que debería ir en esta parte, ¿no? Voy a retroceder. Hemos dicho que el avance físico del mundo sale de las valorizaciones, ¿no? Entonces acá tenemos el anterior, que es el anterior acumulado, el actual y el acumulado actual. Esos tres valores salen del formato OE05, ¿no? De esos cuadros que están en rojo. Bueno, este es un formato típico de valorización. El único detalle acá es que en cada valorización se desagrega, ¿no? En dos rubros. El rubro MON, que es el monto destinado a la mano de obra no calificada, y el rubro OR. Al final tenemos que colocar también el avance financiero, el avance físico programado. Quincena a quincena tenemos ese dato, por lo tanto podemos colocarlo acá, ¿no? Tanto para MONC como para otros, ¿no? Ese cronograma programado que se presenta al inicio, le vuelvo a repetir, tiene que tener una desagregación quincenal, ¿no? Para poder usar esos datos en cada informe quincenal. Y esta diferencia del avance físico ejecutado versus el programado, como ya les indiqué, vamos a tener que chequearlo, porque en la guía establece que si hay un retraso del 80%, es decir, si el ejecutado es menor al 80% del programado, debe presentar un cronograma acelerado. Bueno, eso es el formato OE05. El formato OE06 es el cuadro de gastos por cada rubro. Como sabemos, en la ficha técnica tenemos varios rubros, ¿no? Que están en el cuadro de usos y fuentes. Rubros o usos, ¿no? Se usan indistintamente en el contexto del programa. Los rubros el rubro materiales es otro rubro, y el rubro herramientas, también el rubro kits de implementos de seguridad, también es otro rubro, ¿sí? Entonces acá vamos a colocar, me voy a agrandar un poquito, vamos a colocar en cada fila el número de comprobante de pago, dependiendo, ¿no? Acá vamos a ver con qué rubro estamos trabajando. Por ejemplo, si en materiales, tenemos que colocar acá todos los datos referentes a ese gasto para materiales. Nos tenemos que colocar el comprobante de pago, el CIAF, el número de CIAF, el número de la factura del proveedor, su RUT, su razón social, ¿sí? Y acá ponemos materiales, ¿no? Si es el caso. Tenemos que poner el importe y alguna observación que consideren
necesaria informar. Si fuese el rubro implementos de seguridad, de la misma manera, ¿no? Los mismos datos. Es importante señalar que se les ha pedido desde un inicio que las facturas de los proveedores sean independientes por cada rubro, ¿sí? De tal manera que se pueda rellenar este cuadro. De lo contrario, no se va a poder, van a tener dificultades para rellenarlo. Y en la parte superior son datos generales de la actividad, ¿no? Como el nombre del gobierno local, el nombre del representante legal, responsable técnico, supervisor, y la fecha en la que estamos presentando el informe. Acá también nuevamente aparece el monto otorgado por el Ministerio de Economía. ¿Sí? Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Los saluda TI Contreras. Consulta, nosotros no tenemos acceso a esa información del rubro de gastos de EPPs, en todo caso eso lo está haciendo la entidad, ¿no? Sí, en la ficha técnica está todos los montos, ¿no? Los montos que deberían, o sea, los montos que están considerados. Sí, le vuelvo a indicar que nosotros no tenemos acceso a esa información. Por ejemplo, el pago de almacenes, por ejemplo, la compra de EPPs, la compra de agua. Entonces, ¿cómo no vamos a poder llenar una información que no tenemos acceso? Tienen que solicitarlo. ¿Sí? Bueno, vamos a solicitarlo, pero eso ya no está en nuestro manejo, en tu injerencia. No, sí está en su manejo, está en la guía técnica, estos formatos son de la guía técnica. Claro, le voy a indicar, pero nosotros no tenemos acceso a esa información, lo vamos a solicitar que nos entreguen hoy día, mañana o después de los 2 días, o eso ya, claro, ya escapa. Ni bien tienen esa información, tienen que pedir que se los entregue. Lo vamos a solicitar un informe escrito, pero como le digo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. A partir de mañana se va a solicitar eso. Yo por mi parte voy a solicitar eso. Pero ya... ¿Su actividad cuándo inició? El 16, como todas. El 16 inició. Sí. Ah, ya. ¿Y hasta ahora todavía no le alcanzan nada? No nos alcanza nada. Igual en el tema también el día de ayer nos dieron un código, creo que para subir el tema del careo, porque estaba incierto, ¿no? Si se subía, no se subía. Hay varias cosas que están, la verdad, están un poco inciertas en ese aspecto. No veo que no, si no se lo proporcionan, bueno, tendrá que presentarlo vacío, ¿no? Y ya la unidad zonal se encarga de hacer la notificación correspondiente, primero a la unidad zonal, pero al organismo ejecutor. Si persiste el incumplimiento, la guía técnica nos obliga a hacer de conocimiento al órgano de control institucional. Les indicaba que el dato de acá que dice monto otorgado mediante decreto de urgencia es un monto redondeado que ha transferido el Ministerio de Economía a cada organismo ejecutor. Es un dato que también se lo tienen que pedir bueno, está publicado en el decreto supremo, ¿no? En el anexo, pero si no lo ubican, no lo pueden descargar, pueden pedirle directamente al responsable de supervisión de la unidad zonal, que tiene los datos por cada actividad. Muy importante que este cuadro por sí solo no tiene ningún sustento, sino va acompañado de todos estos documentos de sustento, que están establecidos en la guía técnica, y acá he puesto algunos de ellos, por ejemplo, la orden de servicio o orden de compra, según corresponda, de cosas, guías de remisión, facturas o recibos por honorarios. Si ha habido pagos mediante transferencia electrónica, de la misma manera tienen que agenciarse una copia, tienen que solicitar una copia, y toda esa documentación tiene que estar en copias fedateadas. Entonces, por cada valor que se ponga acá, ¿no? en el importe, tiene que estar acompañado de toda esta documentación en copias fedateadas. Si no, este formato OE06 no carecería de sustento. Si pagos por planillas no se aceptan para la mano de obra
unificada y menos para los participantes. Entonces, una vez que tengamos esos datos, la suma acá va a ser el monto total del presente informe. Y el saldo va a resultar de restar el monto total respecto a lo que se ha transferido, ¿no? Que le figura acá, el monto total otorgado mediante decreto de urgencia. Ingeniero, una consulta, disculpe, el pago por planilla dijo que no se aceptan el pago del MON no se acepta por planilla, o sea, solamente es transferencia a su CCI de cada participante. Sí, puede ser a su CCI o el tesorero. Sí, ¿me escucha? Sí, le decía, porque tengo entendido que... ¿Ya? Sí, ¿tiene entendido qué me dice? El que se iba a hacer al CCI o si no se iba a pagar por planilla, pues yo le decía. No, pago por planilla no se acepta, pago por planilla. Puede ser transferencia o puede ser a través del cobro de un cheque por el tesorero y luego el tesorero ya hace el pago. Ah, un cheque, ya, ok, ya, ok. Ya, entonces entendí más seguro de ese pago por cheque, ya, ok. Tenía dos modalidades, pensaba que solamente era por el CCI nomás. Ah, ya. No, puede ser también claro. en efectivo, incluso puede ser, ¿no? Lo interesante para nosotros es que... Sí, lo interesante para nosotros, lo importante es que nos remitan la hoja de pagos, ¿no? De la que hablé al inicio, la hoja de pagos cancelada, ¿no? Es decir, con las firmas y las huellas digitales de todos los participantes. Correcto. Ok, gracias. Gracias. El formato OE07 es el cuadro de resumen de pago participantes. Este cuadrito ya lo había mencionado, que se presenta cuando solicitamos el pago a los participantes. No, recuerden que cumplida la quincena, ya deberían hacer inmediatamente esa solicitud de pago a participantes. No, mientras va corriendo ese documento, ustedes van elaborando ya su informe quincenal, ¿no? De tal manera que cuando presenten el informe quincenal ya tengan ese pago a participantes y lo adjunten. Entonces, este formato OE07 se presenta en dos oportunidades. En la primera oportunidad se presenta junto con la solicitud de pago a participantes. En la parte superior, donde son datos generales de la actividad. Y en la primera columna rellenaremos, ¿no? La fecha de pago, el tipo de hoja de pago hemos considerado regular o extemporáneo. Si vamos a pagar dentro de los 5 días, será un pago regular. Si por algún motivo ajeno al organismo ejecutor se paga de manera extemporánea, le pondremos la letra E, ¿no? Se pone R o E en esta columna. La quincena correspondiente se pone letras, ¿no? De tal fecha, de tal año, y la cantidad de participantes y el monto sale de la impresión que hace el supervisor del sistema. ¿Sí? Ahí está la cantidad de participantes y también está el monto. Entonces, cuando solicitemos el pago de participantes, acá solamente tendremos una columna, una fila. Pero este formato se vuelve a presentar en el informe quincenal, ¿no? En cuyo caso tenemos que acumular. Y si tenemos 2 quincenas, aparecerán la quincena anterior y la quincena actual, ¿no? Si tenemos 3 quincenas, de la misma manera, aparecerán las 2 quincenas anteriores y en la tercera fila la quincena actual. Como indica acá, ¿no? Para solicitud de pago participantes se presenta este formato con una sola fila, ¿no? Pero para los informes quincenales ya tenemos que ir acumulando. Bien, y siempre vamos a colocar acá el monto cancelado, ¿sí? Mientras no tengamos ese monto cancelado, no vamos a poder rellenar este formato. El monto cancelado aparece en la hoja de pagos. ¿Sí? Repito, la hoja de pagos es ese formato que imprime el jefe zonal desde el sistema, ¿no? Es el único autorizado para imprimir esa hoja de pagos, una vez que tenga la conformidad de la solicitud de pago participante. ¿No? Esa hoja de pago se le entrega al organismo ejecutor en 3 copias
para que corra el trámite al interior de la municipalidad y finalmente una vez que se le pague a los participantes colocan su huella digital, su firma en esa hoja de pagos. Esa hoja de pagos, así cancelada, se adjunta al informe quincenal. Con respecto al formato OE08, es el cuadro resumen de ingreso y salida del almacén. Solamente acá se le pide un resumen por cada uno de los materiales. Tenemos ya la lista de materiales, ya sea de la ficha técnica o de un analítico que se les haya exigido que presente, ¿no? Eso ya es un manejo propio del organismo ejecutor. Si van a trabajar con esa lista de insumos que está en la ficha técnica elegible y consideran que eso está bien y con eso se puede trabajan con eso. Pero si no hacen un recálculo de los materiales, ¿no?, a través de un presupuesto analítico, y lógicamente tienen que informar al programa también si ha habido cambios, también es válido. La lista de materiales se tiene que colocar acá con las unidades, en lo programado según ficha técnica o según el analítico, las cantidades totales, y acá vamos a colocar todo lo que ha ingresado ya al almacén, ¿no? O sea, el proveedor atiende y despachan al almacén. Entonces la suma de todo lo que ha ingresado se coloca acá. De la misma manera, la suma de todo lo que ha ido saliendo se coloca acá para tener acá en esta columna el saldo en almacén. Y si hubiese una cantidad que el proveedor todavía no despacha, también tenemos que colocar en esta última columna. Sí, en pocas palabras, este cuadrito es un resumen de los formatos de control o de los CARDEX que suelen usar las municipalidades, ¿no?, sobre todo cuando tienen obras, ¿no? Esos mismos formatitos los pueden usar para las actividades y simplemente el resumen nos lo traduce acá, ¿no?, en este formato OE08. En todos los campos donde nos figure el nombre de la actividad, por favor hay que ponerle el código también de la actividad. ¿Sí? El código de la actividad se la puede proporcionar el responsable de supervisión de la unidad zonal para que lo consigne. Siempre donde figure el nombre hay que poner entre paréntesis el código. Repito que todos estos formatos, absolutamente todos, tienen que estar suscritos por ambos profesionales. En estos formatos se elaboran de manera colaborativa, ¿no? Se entiende que el responsable técnico es el principal interesado en el que debería elaborar estos formatos, pues, para luego pasárselos al supervisor y los apruebe, ¿no?, y a través de él ya remitírselos al organismo ejecutor para que oficialmente lleguen al programa. ¿Sí? Este es un formato, repito, que se elabora de manera conjunta ambos profesionales. No hay formatos independientes para ambos, es el mismo formato para los dos. En el numeral 2.2.3 de la guía indica que el informe quincenal tiene que contener, no, todo lo que ya hemos visto, ¿no?, la valorización, que es el formato OE05, los metrados, que indica que no hay un formato, tiene que ser un formato que lo establezca entre el responsable técnico y el supervisor, un formato típico de planilla de metrado, ¿no es cierto? Pero tiene que estar sustentado, como ya les indiqué, tanto en los asientos del cuaderno de ocurrencias como en el panel fotográfico. Información relevante de la quincena trabajada se escribe en los campos que les he señalado del formato OE04. Y si hubiese algo que no se puede informar a través de ese formato, tendrán que comunicarlo ya a través de un informe aparte, ¿no?, un informe particular. Los asientos del cuaderno de ocurrencias, lógicamente todos tienen que estar debidamente suscritos, no se va a aceptar asientos en blanco sin la firma correspondiente. Y no olvidar que la solicitud de pago a participantes es siempre un procedimiento independiente y previo al informe quincenal. ¿Sí? Una cosa no amarra a la otra, son procesos independientes. Con respecto al cuadro de gastos por rubros, en el formato OE06,
la guía dice explícitamente que tiene que estar sustentado con las copias legibles, fedateadas o autenticadas de todos los comprobantes de pago SEAF, ¿no? Que tienen que estar sustentados en las órdenes de servicio o órdenes de compra emitidas por el organismo ejecutor, así como las facturas del proveedor o los recibos por honorarios, las guías de remisión, y todos tienen que estar visados con el informe de aprobación del área que realiza el pago, ¿no? Que generalmente es el área de tesorería, o según corresponde, ¿no? Eso ya va a depender de cada organismo ejecutor. No se van a aceptar órdenes de compra con fechas posteriores al término de la actividad, como es lógico, ni tampoco anteriores a la fecha de transferencia por parte del mes. Las fechas en la factura sí podrían ser posteriores a la fecha de inicio, ¿no? Puesto que a veces el proveedor se demora en emitir ese documento, ¿no? Pero con lo que respecta a las órdenes de compra, no tendría sentido hacer una orden cuando ya la actividad ha terminado. Una vez que presenten el informe quincenal, va a pasar por una revisión de la unidad zonal, ¿no? Va a revisar y lo va a registrar en el sistema. Ese registro está a cargo ya del responsable de la unidad zonal. En caso de que haya observaciones, esas observaciones se les comunicará y se les otorgará un plazo prudencial para el levantamiento. Una vez que se subsanen esas observaciones, ya se subirá al sistema, en el registro 705. ¿No? Como les digo, eso es ya un procedimiento que hace la unidad zonal. Una vez que está con la conformidad, no solo se sube al sistema, sino también se comunica al organismo ejecutor que su informe quincenal es conforme, ¿no? Para que sigan el mismo procedimiento. Al final, la revisión será, si lo hacemos ligeramente cada informe, al final el informe de rendición de cuentas, que hace las veces de nuestra liquidación para estas actividades de operación inmediata, no va a ser sino una recopilación de todos los informes quincenales que ya hemos ido informando. Para el tema del informe de rendición de cuentas, que son otros formatos, OE09 y OE010, que también están en la guía técnica, será motivo de una nueva charla. De momento concentrémonos en lo que es procedimiento de pago a los participantes y remisión de los informes quincenales. Si tuviesen una consulta con respecto a lo que se ha hablado, estoy presto a absorberlas. Bien. A ver, nos hacen la consulta de que, bueno, me imagino que es un supervisor de actividad. Cuando ingresa a mi usuario en el sistema superexterno, luego de colocar nuestra actividad, me bota como respuesta una ventana que dice el convenio no tiene fecha de inicio, por lo tanto no puede ser tareado, no puede realizar su tarea. Ya, tiene que remitir el acta de inicio y los cronogramas para que el responsable de la unidad zonal suba esos documentos al sistema, ¿no? Y de esa manera se aperture ya el módulo correspondiente para los tareos. Ok. Nos hacen otra consulta. ¿El porcentaje de la valorización ejecutada debe coincidir con el cuadro de control de avance financiero? El cuadro de avance de... A ver, vamos a verlo, ¿ya? ¿Qué formatos son? ¿Y con qué? A ver, le repito la pregunta. ¿El porcentaje de valorización ejecutada debe coincidir con el cuadro de control de avance financiero? No debería coincidir, pero debería ser bastante cercano, sobre todo con lo que respecta al MONC, ¿no? De repente no en
cuando hablemos de materiales o de demás rubros, pero sí nos interesa que ese control se haga cuando se vaya ejecutando el MOOC, ¿no? Por eso les mencioné que este informe O0, este informe quincenal, contiene un apartado donde se hace la comparación del avance físico y financiero. ¿No? El avance físico del MOOC sale de las valorizaciones o de la valoración quincenal y el ejecutado sale de la hoja de pago. Entonces lo que yo voy pagando como mano de obra no calificada debe ser lógicamente similar a lo que voy valorizando. Entonces, si esa diferencia es demasiada, hay que prestarle bastante atención porque no estamos siendo eficientes con el uso de la mano de obra no calificada. No puede ser que los participantes estén en campo haciendo cualquier cosa y no estamos cumpliendo las metas físicas. Bien. Otra consulta. El indicador de participantes, porque si es igual o menor al 70% es rojo. Creo que habla de los indicadores de los colores que ustedes han indicado se coloquen en el formato. Sí, menor o igual al 70% rojo porque no estamos, o el organismo ejecutor no está garantizando la cantidad de participantes para terminar la actividad dentro del plazo. Recuerden que esta ficha técnica está formulada para un tiempo de ejecución teniendo en cuenta una cantidad de participantes ya establecida, ¿no? Y el organismo ejecutor es el que se compromete a garantizar esa cantidad de participantes. Entonces, si no tenemos la cantidad de participantes programados, de los que se van tareando es menor a lo que está programado, en menos del 70%, estaremos hablando de un indicador rojo, ¿no? Y ya el área de promoción de la unidad zonal ya tomará pues cartas en el asunto, ¿no? La idea es que el organismo ejecutor, la municipalidad, garantice la cantidad de participantes a través de nuevas convocatorias, por ejemplo. Ok. ¿Hay otra consulta? Ingeniero, disculpe, en ese punto, es otro tema que no está en nuestro manejo tampoco, como usted dice, ¿no? El tema ya de la promoción, del participante, de tener un número, una bolsa ahí, ¿no? Un retén. Eso tampoco, y en muchos casos ha pasado, ¿no? Que recién nos estamos nivelando con esas cosas, ¿no? Porque no es fácil tampoco tener participantes de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué pasa si ahí la variación va a reflejar que estamos por debajo del 80%, tal vez? Me decía que en esta semana tenía que tener 40 trabajadores y tengo 20. No es responsabilidad del supervisor ni del RT. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Claro, va a indicar que estamos por debajo, ¿no? Claro, tiene que indicar que está por debajo. Claro, pero en este caso, ahí se van a encender las alarmas y como le digo, no es la responsabilidad del RT ni del supervisor el tema de no contar con ese personal de bolsa, ¿no? De RT, mejor dicho. Claro, no. Ustedes lo que tienen que hacer es cumplir con informar. Ya el programa tendrá que notificar al organismo ejecutor, ¿no? El organismo ejecutor tiene un área que está en coordinación con el área de promoción del programa, ¿no? Y entre ambos ya buscarán pues los mecanismos para garantizar esa cantidad de participantes. Pero lo que tienen que hacer el responsable técnico y el supervisor es cumplir con informar que la cantidad de participantes en campo no es la cantidad programada, y que posiblemente se necesite una ampliación de plazo, por ejemplo. Pero si no informan eso, al final, cuando les falte tiempo, ¿con qué argumentos van a solicitar una ampliación de plazo? ¿No? Esa es la idea de informar eso oportunamente. Ok, ya, dejar el precedente entonces.
En el caso del programa, pues sus rendimientos son bastante bajos, pues, ¿no? O sea, tenemos una holgura ahí, o tenemos con respecto a eso, ¿no? O sea, me he dado cuenta que hay actividades que, por ejemplo, indican, ¿no? 10 días, 12 días de limpieza, ¿no? Con toda una cuadrilla de personal, lo cual tal vez se pueden hacer en muchos casos en menos, ¿no? O sea, que tal vez por ahí Sí, no se va a dar. perdón. Teniendo en cuenta que estamos en una coyuntura de pandemia, van a trabajar con mascarillas, ahí el rendimiento va a disminuir, van a trabajar de manera separada, ¿no? Las cuadrillas van a ser distanciadas. Entonces todo eso se ha tomado en cuenta, por eso que los rendimientos son pues exageradamente bajos, ¿no? Ya, ok, ingeniero, gracias. Arquitecta. Sí, ok, nos hacen otra consulta. Si no se tiene fedatario, ¿lo puede visar el área usuaria, en este caso para las órdenes de compra y servicios, el área de tesorería o abastecimiento? No, entiendo que toda municipalidad tiene un fedatario oficial, ¿no? Sin eso no podría funcionar en algunos aspectos. Debe ser necesariamente fedateado o autenticado, ¿no? Si es el caso. Ok, hay otra consulta. ¿Cómo haríamos si tenemos que poner los comprobantes de pago de la MON en el informe, pero no sabemos si ese pago se hará el mismo día que presentamos el informe? ¿Se adjuntaría luego a la presentación del informe? ¿A qué formato se referirá? Al OE0, yo creo que es a este formato, al OE07. ¿No? Habíamos indicado que este formato se presenta en dos oportunidades, ¿no? La primera es cuando solicitamos el pago a los participantes. En la fecha de pago podemos poner la fecha máxima, ¿no? O sea, del día 15 tenemos 5 días hábiles para pagar. Por ejemplo, suponiendo que has terminado el 15, o suponiendo que inicias en estos días, y entonces hasta el 30 de septiembre, ¿se ve en pantalla, arquitecta, el calendario? Sí, sí se visualiza. Ya, suponiendo que empiezas en estos días, ¿no? Entonces, tu primera quincena va a terminar el 30, ¿no? Sería una quincena trunca, digamos, ¿no? No es una quincena completa. Pero igual, termina el 30. De ahí tienes 5 días para pagar. Entonces, tenemos jueves y viernes 2 días, lunes, martes y miércoles, hasta el 7, sería la fecha máxima de pago. El 7 de octubre es la fecha que tendrías que poner acá. Es la fecha máxima, pero podría darse el caso de que no lo pagues el 7, sino lo pagues después. Entonces, si lo pagues después, al momento ya que informas en el informe quincenal, acá tendrás que poner la fecha real de pago, ¿no? Y tendrás que poner, pues, si no ha sido regular, tendrás que poner una E acá, ¿no? Porque es un pago temporal. Ok. El mismo usuario, con respecto a que ha tenido inconvenientes con el registro de sus tareos, nos comenta que nos ha hecho llegar las actas el 18 de este mes, pero igual tiene dificultades en el tema de hacer o registrar su tareo. La consulta es, ¿ha hecho llegar sus cronogramas? Porque de repente por eso todavía el responsable de la unidad zonal no puede aperturarle el sistema. Claro, como habíamos indicado, eso es un candado justamente que tenemos, porque para nosotros es importante conocer en qué fecha están iniciando nuestras actividades y con qué cronograma vamos a trabajar. Entonces la fecha de inicio la tenemos en el acta de inicio, que nos tiene que remitir ese mismo día, porque se entiende que el mismo día que inicia la actividad tiene que firmarse ese acta, ¿no? Y ese mismo día no habrá inconveniencia en enviarlo por un correo electrónico. Claro que eso tiene que ser finalmente regularizado a través de un oficio, pero mientras tanto, para agilizar el proceso, para poder habilitar el sistema, pueden remitirlo por un correo, ¿no? Al responsable de la unidad personal. Y lo mismo los cronogramas.
Entonces, si mientras no remiten esa información, la unidad zonal tampoco va a poder registrar en el sistema no se va a aperturar para que hagan los tareas. La actividad se inició el 16 de este mes, pero nadie le ha solicitado el cronograma. Entonces vamos a hacer igual llamar al ingeniero Gustavo Gutiérrez, que tiene a cargo Huamachuco, para que se contacte de inmediato con el supervisor para que puedan hacer las coordinaciones. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. ¿Sí me escucha, no? Buenas noches. Sí, mire, Sí. yo estaba hablando justamente de las actas que me refirió. El arquitecto solo nos ha pedido las actas, pero en ningún momento nos ha dicho envíen un cronograma o algo, ¿no? Y siempre, no está solo yo, sino que la mayoría de los supervisores de esta zona estamos igual, ¿no? Y por ende no podemos subir los tareos. Es preocupante para nosotros, ya que el miércoles próximo vamos a empezar a hacer los informes. Sí, a ver, arquitecta, por favor, coordine interiormente con los responsables de supervisión. Sí, todos los que están acá en la sala, los supervisores de Huamachuco, les voy a pasar el contacto del ingeniero para que puedan contactarse de inmediato con él. Igual yo ahorita voy a comunicarme con él para hacerle llegar esta información para que puedan ustedes de una vez hacer el registro de tareas. Les dejo el número del ingeniero en el chat del Meet. Buenas noches. Soy el ingeniero Morita, del sector de Huanchaco, Trujillo. Los avances están dando solamente lo que es mantenimiento de limpieza. Hasta el momento, lastimosamente, no contamos con materiales de trabajo. ¿Qué solución podemos darle? Porque el avance no va a ser el más adecuado de acuerdo a la programación que tenemos. Bueno, si no tiene abastecimiento de materiales, lo recomendable es que paralice, ¿no? Ahora, la paralización tiene que ser comunicada también el mismo día, ¿no? O un día antes. O sea, bueno, habría que ver cómo está establecido en la guía. Entonces, se tiene que informar al sistema, se tiene que informar al programa de la unidad zonal para que esa paralización también sea registrada en el sistema. ¿No? La guía indica que tiene que haber un asiento en el cuaderno de ocurrencias, tanto por parte del responsable técnico y del supervisor, ¿no? Autorizando esa paralización. Y eso, adjuntando eso a través de un oficio, el alcalde comunicará que la actividad se está paralizando. Claro, creo que sí, es correcto lo que te dice. Nosotros realmente estamos tratando de avanzar en lo que es mantenimiento y limpieza. Hay parte